Alias el Rey Zambada es el hermano del mítico Mayo Zambada. Y en esta primera parte te cuento la historia de este hombre que también fue un importante miembro del cártel de Sinaloa, hasta el punto de convertirse en un objetivo primordial para las autoridades mexicanas, y sobre cómo se dio su captura. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Jesús Reinaldo Zambada García nace el 13 de agosto de 1961 y es uno de los hermanos del legendario Ismael el Mayo Zambada. Jesús Reinaldo, a quien le decían el Rey, desde que era niño comenzó a comprender el narcotráfico, ya que su hermano el Mayo se involucró en esta senda criminal desde que era muy joven. Él diría tiempo después que desde pequeño era fácil darse cuenta lo normalizado que estaba el narcotráfico en Sinaloa, y uno de los motivos el por qué él a futuro se involucraría en el tráfico también fue que veía a sus vecinos con carros nuevos, con dinero y con la posibilidad de conseguir lo que querían, aunque desde la escuela trataba de no pensar en el que a su hermano le pudieran hacer algo, ya que sabía que en este mundo criminal llegaban muchos problemas, aunque por esto mismo el Mayo no quería que su hermano trabajara en el mundo del narco, sino que se dedicara a estudiar y ganarse la vida de manera honesta. Pasados los años, Jesús estudió contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México, y para cuando se graduó, su hermano el Mayo ya era una persona muy conocida a nivel internacional como figura narcotraficante. En ese entonces, Reinaldo trabajaba en una compañía en donde fue cuestionado sobre el parentesco que tenía con su hermano, y a pesar de que él lo negó, le costó que lo despidieran, ya que los socios de la empresa no estaban de acuerdo de que alguien así trabajara en dicho lugar. Fue por esto que Reinaldo empezó a notar que el tema de su hermano le comenzaría a afectar en su carrera profesional. Y a pesar de que buscó empleo en la Secretaría de Hacienda, así como en otras muchas empresas, no le dejaban ingresar. Por este problema, el Rey se iría a hablar con su hermano, el cual ya contaba con muchas empresas legales, en donde le dijo que le colaborara, pero cuando Reinaldo fue a hablar con Ismael, este último ya tenía un alto nivel económico y un orden criminal con un poderío similar. Por esto, muchas personas le recomendarían a Jesús no trabajar con su hermano, porque a mayor poder también mayores problemas. Este se limitaba a contestar que atrás de un escritorio en que podría ayudar al Mayo, además de considerar que iba a ser más difícil tener un trabajo de oficina como el hermano Ismael debido a los problemas que podrían surgir. El Mayo en diferentes ocasiones le dio la negativa a su hermano de trabajar en el cártel de Sinaloa, cosa que les hizo discutir bastante, ya que el Rey argumentaba a su hermano que quería pelear a su lado por ser familia. El Rey explicaría que Ismael era su único familiar cercano y que por esto quería estar a su lado en el cártel. Todo este forcejeo se dio hasta que finalmente Jesús Reinaldo logró entrar al cártel de Sinaloa a trabajar para su hermano el Mayo Zambada. A pesar de que contaba con una carrera universitaria y ciertas facilidades que le hubieran permitido tener una vida fuera del crimen, el Rey pasaría por sus actos de ser un contador a ser uno de los narcotraficantes mexicanos más perseguidos por los Estados Unidos. Data narraría que durante años posteriores a su ingreso, el Rey estuvo a cargo del transporte de coca de Sudamérica a los Estados Unidos. Entre el 2000 y el 2008, Jesús Reinaldo administró el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para el cártel de Sinaloa, quienes para ese entonces presuntamente contaba con el respaldo de altos funcionarios del gobierno, la Policía Federal de Caminos y Puertos, la Agencia General de Investigación y de la PGR, para recibir y enviar cargamentos de la coca a los Estados Unidos en vuelos comerciales y chárteres de carga. Según el Rey, los mismos agentes federales le ayudaban a descargar y sacar la droga del aeropuerto en sus patrullas. Además que en ese lugar podía mover también químicos que eran usados para la fabricación de drogas. Sumado al manejo del aeropuerto, Reinaldo controlaba el narcomenudeo en Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México en su zona metropolitana. El Departamento de Estado de la Unión Americana aseguró que las rutas de tráfico que llegó a liderar nuestro protagonista
llegó a movilizar más de 200 toneladas de droga. Por su actuar criminal al tener un puesto tan importante en el cártel de Sinaloa, las autoridades estaban tras el rey situándolo como objetivo de alta estima por capturar. Además que a él también le investigaban por estar vinculado con el estallido de una bomba en la avenida Chapultepec en febrero del 2008, la cual explotó a unos metros de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. Y sumado a esto, lo ligaron al asesinato del excoordinador de seguridad regional de la Policía Federal. Así que esta captura terminó dándose el 23 de octubre del año 2008, luego de una balacera en la colonia Lindavista del DF. Aunque sobre esta captura existen dos versiones, así que empezaré con la primera, la cual es la oficial y desde el punto de vista de las autoridades. Esta captura se realizó después de un enfrentamiento que tuvieron los delincuentes con la Policía Federal, en la colonia Lindavista al norte del Distrito Federal. Entre las armas que confiscaron sobresalía un fusil AK-47 que estaba recubierto de oro y de plata con un mando hecho de marfil que simulaba la figura de un cráneo humano. El procurador general de ese entonces afirmó que Zambada manejaba un bajo perfil que aumentó con el desprendimiento de la organización de los Beltrán Leiva y los Carrillo Fuentes del cártel de Sinaloa. La PGR también narraría que ellos llegaron a dar esta captura al recibir información sobre la ubicación del capo gracias a una denuncia ciudadana. Sumado a que cuando le tomaron, el rey se encontraba resguardado en un tinaco de donde finalmente lo sacaron. Entre los detenidos, quienes figuraban unos 15, se encontraban Jesús Zambada, hijo de Reinaldo, quien contaba con 21 años para ese momento, además de su sobrino Juan José Parra y Ricardo Flores Quintana, hijo de su actual esposa, a quien le colaboraba como uno de sus hombres de confianza. La segunda versión de esta captura fue que se dio como consecuencia de la lucha entre los diferentes cárteles que querían la supremacía en el país azteca. Estos detalles saldrían a la luz tiempo después, en donde Sergio Villarreal, alias El Grande, comentó en un tribunal que fueron los hermanos Beltrán Leiva quienes entregaron al hermano del Mayo Zambada, puesto que estos personajes se encontraban enojados con el líder del cártel de Sinaloa por la detención de Alfredo Beltrán en enero del 2008, y optaron por la estrategia de un hermano por otro. Según relatos del narco, fueron los mismos sicarios pertenecientes al cártel, disfrazados de agentes de la policía, quienes ejecutaron la detención y les entregaron a las autoridades. Desde el punto de vista de Reinaldo, quien según vio la muerte a los ojos en ese octubre del 2008, contó que en un operativo de las fuerzas federales arribó a su domicilio, aunque con un vistazo a los integrantes de aquel despliegue, logró darse cuenta de que entre los uniformados habían sicarios de los Beltrán que tenían la orden imperativa de cegar su vida. Contó que al ver esto nunca lo vio como un atentado de detenerlo, sino como un intento de asesinato, ya que estos personajes nunca llegaron a identificarse como policías, ni le dijeron que tenían una orden de aprehensión, sino que más bien llegaron disparando a todo lo que se moviera. Si bien los reportes oficiales señalaron que los hombres del rey recibieron a los elementos de la AFI con una lluvia de balas, él por otro lado dijo que ellos no pelearon, sino que se dedicaron a resguardarse, ya que al darse cuenta de que estos eran hombres de los Leiva, actuó con cabeza fría y le dijo a su gente que se abstuviera de disparar, porque él manejaría la situación. Ante esto, Zambada trató de aprovechar sus nexos con el gobierno para obtener protección, el cual por medio de llamadas les dijo que él era quien estaba allí dentro de esa reada y pidió a su gente dentro de las fuerzas públicas que fueran por él si no le iban a matar. Cuando la corporación local le confirmó que acudirían en su auxilio, el rey hizo todo lo posible para evadir a los agentes que ya tenían rodeado su domicilio, el cual, cubriéndose, brincó una barda junto a su familia, pero cuando saltó, se le dobló el pie y se lastimó. Luego se dirigió hacia la parte superior del edificio en donde estaba el tinaco, en donde se escondió mientras aún le disparaban, aunque según él, ninguno de estos tiros logró acertar a las personas que le acompañaban.
Reinaldo pensó que estaba a salvo cuando los policías del DF llegaron por él. Estos agentes llegaron amagando con rifles a los hombres de la AFI para impedir que fueran ellos quienes capturaran al narco. Ante tal situación, uno de los uniformados que participaban en el operativo fotografió a nuestro protagonista y le envió la imagen a Beltrán Leiva. Así que el capo usó sus influencias para distribuir este retrato de Zambada como evidencia de su captura, impidiendo así que la policía de la Ciudad de México hicieran alguna maniobra para liberarle. Reinaldo, después de su captura, sería trasladado a la Agencia 50 del Ministerio Público, en donde, pese a todas las circunstancias, le aseguraron que iban a coordinar su salida. Algunos hombres que trabajaban para él le dijeron: "Le vamos a ayudar, patrón. Al rato le dejaremos ir, pero tiene que esperar un momento". No obstante, estas ilusiones se desvanecieron poco después, ya que al momento llegaron varios militares encapuchados que sometieron a todos los judiciales, acabándose así la esperanza del arreglo de libertad. Luego de esto, Zambada fue enviado al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, en donde curiosamente el cártel de Sinaloa tenía gran influencia, cosa que según él, el traslado a dicho penal le salvó de morir, puesto que si lo enviaban a algún reclusorio de la ciudad o de la prisión federal de Matamoros, posiblemente la asesinarían. Luego de la captura del rey, como lo mencioné antes, se encontraba su hijo Jesús Zambada, el cual un año después este último se convirtió en un testigo colaborador de la entonces PGR, pero fue hallado muerto en la casa que vivía en custodia policial. Las autoridades dieron la versión oficial que él se suicidó, pero otros narran que fue un posible ajuste de cuentas en las guerras del narco. Hasta aquí la primera parte de la historia del rey Zambada. Recuerda que en mi canal se encuentra la segunda parte, en donde te cuento cómo este hombre se convirtió en un testigo estrella en los Estados Unidos y cuál es su situación hoy en día. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.